Hola a todos. Vamos a comenzar en unos minutos. Hola a todos. Muchas gracias por unirse con ustedes, con nosotros hoy. Mi nombre es Brett Wise y estoy aquí trabajando en la red de desarrollo de primera infancia. Gracias a todos por unirse. Un par de cosas antes de comenzar con el webinar. Por favor, preséntense por el chat. Queremos saber de dónde vienen, para qué organización trabaja. Tenemos interpretación en inglés, francés y español. Así que por favor, elijan el idioma en Zoom y tendrán interpretación en esos idiomas. Y si tienen preguntas para los panelistas, por favor ingrésenlas en el Q&A. Vamos a estar monitoreando el chat y vamos a tratar de responder a lo mejor de nuestra habilidad. Siempre tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Bienvenidos todos al webinar Llevando a Escala Desarrollos Innovadores en Educación de Primera Infancia. Esto está organizado por Kix. Este es el segundo webinar de nuestra serie de llevar a escala desarrollo de educación y trabajando con nuestros países socios. Vamos a escuchar de unos charlistas bastante sorprendentes a nivel local, a nivel país, que compartirán su trabajo, sus experiencias en torno a este tema, planificación central, contribuciones de las comunidades y más. Y para continuar con la agenda, voy a terminar bastante rápido, así que muchas gracias de nuevo por unirse, gracias a nuestros charlistas. Y nos recuerdan por qué estamos aquí, para compartir conocimientos, intercambiar conocimientos entre regiones, entre países, para aprender los unos de los otros y aprovechar las cosas que funcionan, que es más importante que nunca debido a los problemas presupuestarios que estamos enfrentando hoy en día. Y vamos a continuar usando nuestra plataforma para que podamos aprender de otros países y experiencias. Con esto, me alegra dar inicio a este webinar presentando a Ian McPherson, que es el líder de Kix en la Sociedad Global para la Educación. Por favor, Ian. Muchas gracias, Brett, y saludos a todos. Mi nombre es Ian McPherson y como Brett mencionó, soy el líder del intercambio de conocimiento e ideas de Kix para la educación y estoy basado en Washington, D.C. Bienvenidos todos en nombre del GPE y GPE Kix y nuestro Centro de Desarrollo Nacional y la Fundación Lego. Como mencionó Brett, esta es, este es el segundo webinar en sociedad con ECDAN, que formula y sintetiza eh, proyectos del GPE y Kix para fortalecer la educación en primera infancia, con un enfoque en la llevada a escala estos métodos. Hay muchas áreas que han surgido a través del análisis sistémico de pedagogía y preparación de las escuelas, capacitación de los docentes, desarrollo profesional, equidad de género e inclusión, escalada y sostenibilidad y planificación central, y también participación parental. Este primer webinar se llevó a cabo el 6 de marzo y presentó un resumen de las recomendaciones e investigaciones que se realizaron y hubo descubrimientos clave en las áreas en las que nos enfocamos, específicamente en la investigación aplicada en Uganda, en preparación escolar y también preparación docente en Gambia.
me gustaría tomar la oportunidad para agradecerle a los presentadores por organizar este webinar, incluyendo a África y la Red de Desarrollo que escribió el informe y presentó estos descubrimientos. El proyecto KICS garantiza a las instituciones locales en Uganda y Gambia y los oficiales de gobierno también cómo esta investigación informa el diálogo en la formación de políticas. Además, también los participantes que contribuyen a este intercambio de conocimiento. El webinar de hoy presenta una oportunidad para continuar a explorar la gran cantidad de evidencia que hemos encontrado con esta investigación apoyada por KICS, con un enfoque en dos de estos 5 temas principales: la llevada a escala y la sostenibilidad y la planificación central, y también la participación parental. Vamos a escuchar directamente de partes interesadas y socios que trabajan en Sierra Leona, Sudán del Sur y otros países. Esperemos que esta investigación contribuya y ayude a expandir la evidencia que tenemos para expandir los esfuerzos colectivos en la creación de políticas y la participación de las personas que trabajan en este campo educacional. Les agradecemos su participación activa en este webinar y una vez más los motivamos a participar y aprovechar la enorme cantidad de información que tenemos en la red de apoyo de KICS y en sus esfuerzos respectivos para que todos los niños tengan su derecho a un cuidado y con esto, Brett, te cedo la palabra nuevamente. Muchas gracias, Ian, y verán este informe en el chat. Acá, de vez en cuando vamos a poner distintos recursos e informes en el chat, así que presten atención. A continuación, me gustaría presentar a Margarita López, la oficial de programa senior en el Centro de Investigación de Desarrollo Internacional. Margarita liderará el primer panel sobre la sostenibilidad y llevada a escala en el sector de planificación educacional. Buenos días, Margarita. Muchas gracias, Brett. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Como mencionó Ian, esto se enfocará en las ideas que mencionamos en el informe de síntesis de KICS en el e-learning, específicamente en la llevada a escala. Como sabemos, el GPE y KICS implementaron en el 2019 y el 2024 un resumen y una síntesis de estos proyectos de primera infancia, primera educación. Y se han llevado a escala con éxito a nivel de comunidad y a nivel familiar con estos distintos modelos de educación. Aprendimos de este proyecto que la escalabilidad para los programas de e-learning dependen de varios factores, principalmente apoyo político desde afuera, la construcción de capacidades de los y también la participación de la sociedad es fundamental, y la integración de este modelo y su innovación en los planes de educación nacional. También está el tema de los cursos educacionales y el presupuesto. Ahora, sin embargo, en algunos países socios del GPE nos faltan políticas de educación en primera infancia y el sector primario no está incluido completamente en la planificación central. Y aquí es donde el GPE KICS y su programa de integrar la educación de primera infancia en la planificación liderado por UNICEF entra en juego, entregando las herramientas relevantes para apoyar la integración de la educación primaria en esta planificación central. A lo largo de esta sesión escucharemos palabras de la UNICEF, del Ministerio de Educación de Sierra Leona y de Sudán del Sur. Las presentaciones serán seguidas por una sesión de preguntas y respuestas, donde serán capaces de hacer preguntas en el chat. Dicho eso, ahora déjenme presentar a nuestro primer charlista. Esta es Divya Lata. Divya es la líder del programa educacional de primera infancia de UNICEF. Lidera programas de políticas de educación de primera infancia en muchas partes del mundo afectadas, como el Medio Oriente, Europa y África. Y también observa el directorio de redes enfocadas en educación de primera infancia. Bienvenida, Divya. La palabra es tuya. Muchas gracias, Margarita, por esa cálida introducción y hola, colegas de todas partes del mundo. Es un gusto estar aquí en este foro hoy. Si están aquí el día de hoy, no necesitan ser convencidos
que la educación de primera infancia es importante, así que me voy a saltar esto y voy a pasar de inmediato a la pregunta importante. ¿Cómo es que podemos hacer que este método importante y transformativo sea una realidad en la vida de todos los niños y especialmente en los más vulnerables? Hoy voy a estar discutiendo con ustedes nuestro viaje en la integración de la educación de primera infancia en esta planificación y cómo está siendo apoyada por la GPE y KICS. Siguiente diapositiva. Nuestro proyecto de KICS predata, se predata con una sociedad que tuvimos con la sociedad, con UNICEF y con la GPE, que se llama eh, el desarrollo de una mejor educación de primera infancia y el método para llevar a escala, o BELTS. Y cómo podemos sistemáticamente y a través de métodos y priorización basada en evidencia, cómo podemos eh, involucrar a las partes interesadas en el sistema educacional y cómo llevar a escala esta agenda tan importante. Siguiente diapositiva. Como hemos estado viendo, al desarrollar BELTS, había un ímpetu muy importante para priorizar la educación de primera infancia en estos sistemas educacionales. Sin embargo, había varias preguntas que, con los que los países estaban luchando, específicamente cómo progresivamente podíamos pasar a acceso universal. Había preguntas, por ejemplo, de varios países que si no era asequible el acceso universal, si había que enfocarse en solo unos pocos puntos o tal vez hacer que un año fuera universal para todos los niños. Y preguntas muy similares empezaron a surgir para determinar cómo podemos fortalecer este sistema de educación de primera infancia. Esto no fue testeado en una sala por sí sola, esto involucró a las partes interesadas y fue como eso desarrollamos el sistema BELTS y a través de investigación y llevada a escala con GPX, junto con los propios análisis de UNICEF, pudimos ver que ya hay 50 países globalmente que ya tienen los sistemas que son la punta de la lanza de esta llevada a escala y pudimos ver cómo priorizar y cuáles son los siguientes pasos a seguir para poder tomar este salto y asegurarnos de que estamos en rumbo a universalizar esta educación de primera infancia. Entonces, muy brevemente, sé que estamos contra el reloj, describiré brevemente nuestro método. Estamos trabajando en este proyecto en UNICEF con el Banco Mundial y Conectan como socios clave. 5 países, está Lesoto y Kirguistán, que ya son parte del programa primario BELS que desarrollamos, y también añadimos a más países como Tayikistán, Sudán del Sur y Sierra León, que son países más nuevos y que han participado en el desarrollo y utilizando este sistema y han tenido resultados. Como parte de este proceso, es cualitativo y cuantitativo una recolección de datos. Y como les expliqué, les voy a explicar un poco de las herramientas que usamos y las plataformas internas que usamos en varios países que han sido muy útiles para esta clase de movimientos y priorización de participación para los países involucrados. También ha habido un gran ímpetu en torno a los colaboradores, junto a distintas agencias que contribuyeron al desarrollo y que lo que es ahora un kit de herramientas online para acelerar este desarrollo, que está, por supuesto, disponible gratis y puede ser utilizado por otros países. En el kit de herramientas online refleja el ciclo de desarrollo educacional y se enfoca en los aspectos clave de esto para la educación de primera infancia. Ahora déjenme llevarlos a lo largo rápidamente de los resultados que hemos tenido. Creo que nos saltamos una diapositiva. Si podrías ir una para atrás, esta, la que dice construir para que perdure. Eso, perfecto. Solo para darles una rápida imagen. Este es el proceso que seguimos en este diagrama. Pueden ver que hay 5 motivadores clave que constituyen este sistema. Y afuera de esto está el ambiente que permite el desarrollo de estos elementos clave y el análisis de sectores en clave en este framework de construido para. Para así, las partes interesadas miden las fortalezas, un plan que puede estar incluido en el ESP. Y por supuesto, hemos desarrollado las herramientas para la discapacidad de género. Vamos a la próxima
los resultados tenemos que estar a tiempo. Debe ser interesante para ustedes el resultado de esta iniciativa. Ya les dije que Lesoto y Kirguistán ya eran parte de nuestro programa en Developing the Bells, el desarrollo de las Bells. Y en la segunda fase hemos podido movilizar recursos para traer parte de estos planes priorizados. Por ejemplo, en Lesoto se movilizaron $5 millones como una modalidad de donación GPE y han podido fortalecer la capacitación de sus profesores y docentes. En Kirguistán se hizo una iniciativa muy moderna, muy propia con el gobierno, y todos sabemos lo importante que ha sido el MS. En Tayikistán, uno de los nuevos que integra vincula lo que es la planificación central y local en la priorización y también cómo estos planes de priorización se implementarán, pero también profundizaron en la agenda de Jesse para concentrarse en la inclusión de la discapacidad a un nivel nacional de análisis para poder establecerlo de manera total y también incluyente en todo el país. Sierra Leona y Sudán del Sur. No voy a decir mucho, pero sí debo decir una vez más que es una historia de éxito sólida en Sierra Leona. Partimos con la planificación de primera infancia, al menos hace un año, donde se tenía que hacer el ESP y se pudo trabajar en países como Ghana, que inicialmente guió a Sierra Leona desde su experiencia, ya que lo habían hecho en la etapa BELS, y tomaron un análisis similar antes de que el sector de educación lo hiciera, y en 2020, 2021 lo toman. Para resumir, pudieron movilizar recursos de GPE de la Fundación Lego para suplementar ese componente post-COVID y ayudar a la recuperación, armando un programa SE sólido, lo mismo que hicieron desde sus ministerios. En Sudán del Sur, la situación es una crisis, como todos sabemos, que es un desafío para cómo se ha prolongado en un contexto que no necesariamente es humanitario, un país en que prácticamente todos los aspectos del sector educacional están iniciándose. Estamos trabajando con el país de Sudán del Sur, con otros países que antes pasaron por este proceso, y por supuesto vamos a esperar por nuestros colegas para que nos cuenten un poco más su experiencia, pero sí tenemos, después de casi 16 años de trabajar en lo que son las políticas educacionales de primera infancia, y no solo nos sentimos orgullosos, sino también están completamente transformándolo una realidad para todos niños y niñas. Trabajando con estos 5 países que están en la lista de abajo, hemos trabajado con el enfoque que se ha tomado y la estructura de UNICEF para poder trabajar en las 7 regiones y llegar a más de 70 países para promover este enfoque de BELS y trabajar en estos países para ver cómo pudieran avanzar en lograr los cambios del ECE y su planificación. Rápidamente, las lecciones aprendidas, ya las hemos mencionado. La validación del enfoque que tomamos, que pone ESE como una prioridad nacional en el sector, es una buena forma de avanzar. Y pienso que algo que funcionó muy bien fue estar en los países donde están, conocerlos ahí, no con la noción de que estas son las cosas que tienen que estar en las prioridades, sino dar la evidencia, herramientas de análisis y foros que pudieron ayudar a las partes interesadas en cada país bajo el gobierno como líder, algo que es muy importante en la administración y la participación de un proceso en que se identifican fortalezas, debilidades y qué se puede hacer en el futuro. Y desde ahí una lista de la que van eligiendo las 5 o 6 cosas que pueden ponerse en el próximo plan, cuánto costaría, y luego iterar cuáles son las diferentes opciones, cuáles son las que ayudan más y son
herramientas de costo financiero que han sido muy, muy eficaces. Por ejemplo, en Malawi tienen un acuerdo de tener en cada escuela primaria una sala de clase preprimaria y es la forma en que van a avanzar. Vamos a la siguiente, por favor. Creo que solo podemos dar algunas recomendaciones y nos gustaría, para poder avanzar, continuar el rastreo de la implementación y monitoreo del ECE en la planificación, en el sector planificación, y en cada asociado que quiera participar, realmente encontramos que es una gran oportunidad para crecer. La importancia de los sistemas de datos no podemos dejar de enfatizarlo. Nunca está por sobre el énfasis, es importantísimo. ¿Cómo podemos significativamente tener datos de la población que nos da la sensación real de cómo está un país? UNICEF está trabajando en la próxima iteración del enfoque BELS, que se llama BILS. Para la I se agrega por la inclusión y estará en la agenda con mucha potencia y las emergencias que tengan las primeras dos iteraciones. Estamos también con la inclusión de la discapacidad y es un enfoque que se concentra en eso para ver cómo los sistemas de datos pueden realmente con aspectos de provisión agregar la inclusión de la discapacidad en ese. Y finalmente, por supuesto, queremos ver que esto se vaya diseminando en el intercambio de South, Sur, y cómo van ingresando al proceso y usar también las plataformas de Kix y otras con sus hubs, que no solo propagan lo que tiene que ver con educación de primera infancia, sino que hacen la conexión importantísima de cómo esta intervención y este enfoque en realidad fortalece el sistema educacional de primera infancia y le da el apoyo en su totalidad. Y luego el diálogo que apoya en el G20 cuando se sostiene la presidencia de Sudáfrica y que todos los asociados y las conexiones, por supuesto, puedan entenderse bien, adoptarse y marcar la diferencia en la vida de cada niño y niña y podamos ver la educación logrando lo que necesitamos que logre. Creo que era lo último. Y bueno, muchísimas gracias. Estamos atentos a seguir conversando más de esto. Muchísimas gracias, Divya, por tu precisa presentación. Es un proyecto fantástico y sabemos lo difícil que es resumir en 7 o 10 minutos. El proyecto ha mostrado que hay herramientas y un aprendizaje útil para quienes lo están utilizando y por supuesto que hoy el proyecto está pasando más de la dimensión de 5 países con historias sólidas y exitosas, como muy bien lo has dicho. Quiero presentar a Serafino Quizá Salvatore en este momento. Serafino, ¿estás aquí? Confirmemos. No veo a Serafino, ¿estás? Serafino no está realmente, yo lo representaré. Mei presentará un caso en Sudán del Sur y ahora tenemos la posibilidad de escuchar a los países del Ministerio de Educación y el equipo de UNICEF en Sudán del Sur, cómo el proyecto se realizó en Sudán del Sur. Vamos a escuchar historias de éxito, desafíos, etcétera. Entonces también abrimos la posibilidad a Meilin para que comience con su presentación del proyecto Kicks GP en Sudán del Sur. Gracias. Conmigo está Viola Romano en representación de Serafino como representación del Ministerio de Educación. Representa entonces al Ministerio de Educación de Sudán del Sur. Muchas gracias. En realidad, queremos dar las gracias al
KIXGP y su proyecto por haber hecho muchísimo por nosotros en Sudán del Sur con el S. Si no hubiéramos tenido el proyecto KIX en Sudán del Sur, la política no se hubiera podido desarrollar porque hemos estado buscando recursos por 16 años para tener las políticas del ESE y no lo lográbamos hasta que llegó el proyecto KIX para darnos ese apoyo. Con el proyecto KIX se ha hecho muchísimo. Hemos tenido el dinero para establecer los grupos técnicos SE y también haber hecho talleres, reuniones, consultas y finalmente hemos podido tener una política SE, una estrategia para tener las políticas de educación de primera infancia y también poder defender el marco que promueve y desarrolla este proyecto. En realidad, eso fue lo que ocurre en el sector educacional con su plan. Usamos las herramientas del acelerador con reuniones, con las partes interesadas, con el subsector de análisis y el desarrollo de políticas. También tuvimos alguna experiencia en el intercambio en Sierra Leona. También hemos aprendido de su experiencia del subsector y del plan y su desarrollo. El taller de análisis del subsector primario también trabajó informando el desarrollo de la política. Los resultados del proyecto. Los resultados de este proyecto, como Ministerio de Educación, nos hemos comprometido a darle prioridad a la educación de primera infancia entre el 2023 y 2027 en un plan estratégico de educación general. Y al respecto, el sector general de educación también ha tenido el plan para aproximadamente construir 510 salas de clases de primaria y preprimaria que son semipermanentes y ahora existen como escuelas primarias en todo el país. Además de esas 116 nuevas escuelas primarias, en lo que es el Plan General de Educación, se planifica la construcción para incorporar dos escuelas primarias y salas de preprimaria en cada una de estas escuelas. En el 2023, la política educacional de educación de primera infancia fue algo que se pudo completar y el marco de educación primaria de primera infancia fue el que se utilizó para desarrollarlo. También las guías de actividad y el manual de capacitación del docente fueron hechos como parte de los resultados y continuando con ellos, la estrategia de educación de primera infancia se une al Plan General Estratégico de Educación como alianza que se enfoca en 2023 al 2027 para seguir aprendiendo cuando hay conflicto y emergencia. El grupo que se formó es un grupo técnico configurado a nivel nacional y la formación de este grupo de trabajo técnico también ha sido parte en todo Sudán del Sur, en todo nivel y es parte de la red de educación de primera infancia. El grupo técnico SE también tuvo un piloto que liderar para intervenir en las escuelas a nivel nacional con esta nueva política y este grupo técnico de educación de primera infancia está haciendo toda la implementación de la ESE y es lo que este proyecto intenta. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Las lecciones aprendidas es que el kit de herramientas de educación primaria de primera infancia que acelera la integración en las políticas nacionales de esta estrategia y colaborando con los socios como UNICEF, que lideran Salven a los Niños como socios, creando y participando en un gran rol en la
niñez de Sudán del Sur, no podemos olvidarlo, pero ahora las recomendaciones. Las recomendaciones y los pasos a seguir a continuación. Estamos planificando para el desarrollo de educación de primera infancia otro kit de herramientas que será utilizado para coordinar, implementar y monitorear educación de primera infancia en Sudán del Sur. Y luego el trabajo técnico en grupos no solo será al nivel nacional, ya que, como mencionamos antes, vamos a llegar al nivel estatal y nacional. No solo va a ser a nivel local. También hay planes para crear escuelas de primera infancia y capacitar docentes para desarrollar material de enseñanza gratuito. Y creo que con eso podemos decir muchísimas gracias. Esto ha resultado gracias al trabajo de Kicks con Sudán del Sur, herramientas con el trabajo que han realizado. Sin ustedes, Sudán estaría en una situación muy diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Viola, por compartir estos puntos clave de educación y su involucramiento a través del proyecto. Este es un ejemplo muy concreto sobre cómo funciona. También podemos ver cómo utilizamos la escalación y desarrollo de políticas a nivel nacional. Así que esto es algo muy importante, un argumento muy importante para nosotros en Kicks y estamos muy contentos de escuchar esta experiencia. Muchas gracias nuevamente. Ahora, la bienvenida a la señorita Melody Martin, que es la directora del Ministerio de Educación Primaria y Secundaria en Sierra Leona. Melody presentará el proyecto que se hizo en Sierra Leona. Tendrá su tiempo para presentar y nos alegra mucho darle la bienvenida a Melody. ¿Estás aquí? ¿Estás? ¿No te veo aquí en la pantalla? Sí, estoy aquí. Hola a todos. Ya no tenemos señora. Soy Melanie y apoyo la educación de primera infancia en el Ministerio de Sierra Leona y trabajo para el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación estaba interesado en colaborar con la GPI y la UNICEF para un marco de trabajo conceptual, ya que no había políticas o estrategias implementadas. Inicialmente no teníamos un sector de educación de primera infancia porque se asumía que era parte de la educación primaria. Entonces, esto significaba que el acceso a la educación de primera infancia era muy bajo y no había capacitaciones disponibles. El gobierno quería hacer que la primera infancia fuera una prioridad, pero necesitaba. Entonces, gracias a esto pudimos desarrollar y utilizar estos kits de herramientas. Con estos kits de herramientas pudimos desarrollar los objetivos primarios de educación de primera infancia y objetivos y actividades para generar un plan de educación del 2022 al 2026. Esto comenzó con un hub de conversación técnica inaugurado en el 2020. Este grupo estaba compuesto a las partes interesadas a nivel nacional y subnacional, con industrias y participantes del sector privado. Esta herramienta estaba dedicada a desarrollar la educación de primera infancia. Y esto se sigue llevando a cabo hasta el día de hoy, con los análisis de subsectores y herramientas de análisis se pudo seguir desarrollando. Esta entonces herramienta se usó para definir los contenidos que se iban a implementar en la educación de primera infancia. Se pudieron evaluar las fortalezas y debilidades de todos los aspectos de cada subsector. Con la implementación de la herramienta, estos fueron nuestros resultados. Primero, las herramientas de educación de primera infancia
y las conversaciones técnicas ayudaron a identificar y apreciar las funciones principales para el desarrollo curricular, el involucramiento de las comunidades y familias y desarrollo de políticas para lograr un acceso universal a la educación de primera infancia para los niños de Sierra Leona. Por ejemplo, teníamos muy pocos números de matrículas al comienzo, pero esto fue aumentando gracias al programa. Esto también resultó en el desarrollo de los objetivos de educación de primera infancia para el plan de educación pública. La integración de la educación en el sector y la planificación educacional ayudó a establecer los cimientos, los cimientos para generar igualdad y desarrollo en todos los sectores. Esto también fue clave para nuestros sistemas de admisión en educaciones que van más allá, gracias al integrar a la educación de primera infancia al desarrollo general de la educación en el país. Con esto también se pudieron desarrollar adicionales estrategias y políticas para entregar apoyo e implementación de estas herramientas. Y finalmente, por primera vez en la historia de Sierra León, pudimos generar este acceso a la educación utilizando estas herramientas y recomendaciones. Además, tuvimos su intercambio de conocimientos con Ghana. Visitamos ciudades en Ghana y nuestras contrapartes en Ghana también, ellos tenían los mismos set de herramientas y esto nos ayudó a expandir nuestros conocimientos y explorar el uso de las herramientas de ellos para cumplir con nuestros objetivos de educación de primera infancia y desarrollar actividades para el plan educacional. También establecimos equipos más pequeños compuestos de 20 miembros. Con esto desarrollamos entonces el chat de desarrollo educacional para primera infancia, trabajando junto con otros países. Este es un grupo de trabajo que se diseñó para personas que trabajan con educación de primera infancia, incluyendo partes de la sociedad civil, refiriéndolos a los ítems de este kit de herramientas. Esto también nos ayuda a controlar y construir para aprender sobre el uso de estas herramientas y también el fomentar el desarrollo educacional. Los siguientes pasos a seguir. El Ministerio de Educación tiene la intención de fortalecer y profundizar el uso de estas herramientas para fomentar el progreso y la implementación con el objetivo de cumplir con los objetivos educacionales en el sector educacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Melody. Siempre es un placer escuchar de personas y cómo implementan sus proyectos a nivel nacional. Me gustó esa última parte, los pasos a seguir, seguir investigando y aprendiendo y saber que vamos a seguir trabajando. Déjenme dar un pequeño resumen de lo que hemos escuchado de los presentadores previos. Entonces, solo para resaltar algunos de los argumentos principales, y probablemente me refiera a algunos de ellos, solo quería decir que ha sido grandioso escuchar de distintas perspectivas y las perspectivas generales también, por supuesto, presentadas por Divya. Y los concretos tan concretos, los ejemplos tan concretos presentados por estos dos países, de Sudán del Sur y de Sierra León, escuchando de Viola y de Melody. Muchas gracias por eso. Escuchamos que
no es, nos- con esto descubrimos que no es solo posible, sino es integrar la educación de primera infancia en el desarrollo del sector educacional. Este es un mensaje muy importante. Este es un subsector que necesita ser desarrollado y apoyado para coordinar y entregar educación primaria de calidad a escala. Es esencial cuando los países buscan mejorar sus programas educacionales y su sistema educacional en general, porque este subsistema está conectado a todas estas otras partes del sector educacional. Los panelistas también señalaron distintos aspectos de investigación sobre cómo llevar a escala la innovación y los modelos desarrollados aquí. Por ejemplo, escuchamos sobre la necesidad de desarrollar capacitación docente, manuales, equipamiento y también contextualizar el conocimiento y las capacidades de las partes interesadas, como uno de los argumentos principales establecidos por Divya. No es sorprendente que la discusión del presupuesto haya sido mencionada también, entendiendo el costo asociado y la simulación de costos y análisis también son parte de la llevada a escala de estos sistemas y estos proyectos e iniciativas de educación de primera infancia. Oímos acerca de la experiencia de Sierra León y cómo utilizaron esta nueva planificación del sector educacional y también para Sudán del Sur. La integración con la planificación general realmente es algo que estamos viendo aquí. Y esto es algo que diría que es muy satisfactorio en términos de escalabilidad y sostenibilidad. Son los puntos principales que se mencionaron al comienzo del proyecto, cuando comenzamos este proyecto en GPX y estamos viendo que finalmente hay muchas recomendaciones específicas que hemos aprendido. Y también añadiendo a la sostenibilidad. Hay puntos que vienen de esta investigación y de estos proyectos. Por ejemplo, el uso de monitoreo y sistemas de evaluación como parte de las herramientas de aceleración. Y probablemente también, que había algo que mencionó Tibia, el, el, el potenciar los sistemas de información para los educadores de primera infancia, porque con esto podemos asegurar que la toma de decisiones use esta información y se use para tomar decisiones informadas. Eso también es importante. También quiero mencionar la importancia de la sociedad, de formar sociedades, de asociarse pensando en términos de sostenibilidad en torno a estas iniciativas. Ahora vamos a seguir avanzando y creo que ya es hora de pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Hemos recibido algunas preguntas en el chat, muchas gracias por eso. Mis colegas aquí estamos tratando de ver cómo podemos establecer esto, ya que no tenemos tanto tiempo. Déjenme comenzar con una pregunta que es muy general, pero creo que nos puede ayudar mucho a entrar en la discusión. Una es, ¿cómo llevar a escala la educación de primera infancia con países que no han priorizado los indicadores y objetivos en este sector? Creo que Divya puede comenzar con esta pregunta. Y por supuesto, si los otros panelistas les gustarían contribuir con algo, están bienvenidos a hacerlo. Por favor, Divya. Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias, Margarita. Primero que nada, si estamos viendo, lo primero es que tiene que haber algún tipo de apoyo para el subsector de educación de primera infancia. Esto proviene de tal vez algunos investigadores que han encontrado estas brechas y que luego se conectan con la provisión de educación de primera infancia. Si no hay nada en ese país, ningún contexto que exista que se pueda apoyar con la investigación globalmente, se puede buscar investigaciones existentes. Hay que ver también qué partes interesadas les interesa esta idea, reunirlos, hay orientación en el kit de herramientas y se puede generar un grupo de trabajo técnico y esto se ha utilizado muy bien en Sudán del Sur y en Sierra León, por ejemplo. Y luego también hay que ver como lo que mencionaba, este diagrama que mostré, que es el construir para que perdure. Belts. Uno
de las partes interesadas más fuertes en este proceso son los padres y las comunidades. Y por supuesto, si hay conversaciones con ellos, van a ellos ver cómo sus el tiempo y pueden entender cómo la educación está sucediendo o no sucediendo. Incluso serán capaces de conectar con algunos de las partes interesadas para cerrar estas brechas. Y hay Y una parte así, interesada muy fuerte. Y dentro de la sección de educación podemos descubrir más en torno a las partes interesadas y poder implementar estos programas, etcétera, que luego pues, después podrán compartir sus propias experiencias. Yo creo que eso es el primer paso, diría yo. si parten de cero y luego vemos las herramientas de análisis, quizás no todos los 5 promotores de acción se pueden manejar de una sola forma. Como lo dije, nosotros tomamos los países tal como están. Hay que trabajar primero, por ejemplo, la fuerza laboral, después del currículo, y partes donde estás y luego vas construyendo hacia los otros aspectos del análisis. Hay mucho más recursos disponibles, pero esos quizás son las etapas iniciales. No vamos a mencionarlos todos ahora, pero es ahí donde se sostiene esa situación y cuando no hay voluntad política, en el primer nivel trabajamos los aspectos más técnicos para identificar fortalezas, debilidades y ver cuáles son las prioridades que pueden seguir. Voy a parar ahí a ver si pueden agregar algo nuestras colegas. ¿Alguna otra opinión de las otras colegas? Viola, Melody. Si no, pasemos a a la segunda pregunta. Quizás es más para Melody, porque Melody, mencionabas el intercambio entre Sierra Leona y Ghana, que sonaban muy interesantes. Entonces, ese intercambio sur-sur, ¿cómo ocurrió o cómo fue? ¿Qué se ganó en general para cada país? Si pudieras contarnos un poquito más de eso, sería fantástico. Inicialmente partimos con conversaciones online, o sea, virtuales, con los grupos técnicos de educación y después compartimos nuestra visión con la herramienta para educación de primera infancia y cómo se podían utilizar esos kits de herramientas y qué lograrían si los usaban. Así que Sierra Leona se inspiró de lo que obtuvimos de ellos y eso es lo que se implementó en primer lugar. Esos kits de herramienta ayudaron a dar forma a los objetivos de la educación de primera infancia y también otras actividades. Muchas gracias, Melody. Muy importante, porque ahí uno ve cuál es el poder de intercambiar. Es potente e invitamos a nuestros proyectos y países a compartir, a visitarse unos con otros, a aprender unos de otros. Es tan importante tener trabajo de pares, conversaciones, etcétera. También pudimos armar el grupo de trabajo técnico, que es lo que logramos intercambiar con Ghana, y pudimos fácilmente armar un grupo técnico de educación de primera infancia. Vamos a la tercera pregunta que la recibimos de Abdullah Omar Mohammed. La voy a leer tal como viene. En Somalia y en muchos contextos frágiles, la educación de primera infancia se deja pasar porque hay una infraestructura y recursos limitados. Entonces, los padres y las comunidades son clave en esta etapa educacional para hacerla más inclusiva y sostenible. Por la experiencia con GPX, ¿cuáles son las estrategias o modelos prácticos que han sido eficaces para armar sociedades fuertes a nivel comunitario, especialmente cuando los sistemas formales están recién en desarrollo? ¿Cómo podríamos asegurarnos que estos enfoques sean escalables de verdad y que den respuesta a la realidad local? Debo decir, parte de lo que pregunta va a ser parte del panel que sigue porque tiene que ver con involucramiento comunitario, pero igual nos gustaría escuchar
¿Qué piensan sobre la pregunta que se nos hace? Viola, ¿quieres compartirnos algo al respecto, quizás? ¿Cómo se trabaja en un contexto de un país con fragilidades? Claro que sí. Pienso que en mi presentación es justo uno de los próximos pasos que tendremos en Sudán del Sur. Prioridad porque involucrar a las comunidades es realmente vital en los planes de educación de primera infancia. Entonces tenemos planes para crear educación de primera infancia basada en comunitaria con escuelas dentro de este marco y también material para los docentes. Cuando se habla de materiales gratuitos para los docentes, vamos a usar más los materiales locales porque es de bajo costo. Eso es uno de nuestros planes. Gracias. ¿Tienen alguna otra respuesta o comentarios, Divya, Melody? Si me permiten hacer un comentario breve y rápido, mm, creo que ya lo dijimos, los padres y las comunidades son uno de los asociados más fuertes que hay en el espacio de la primera infancia. No hay un foro que los junte en todo caso y a esos padres, incluso en lo que es preprimaria o en las reuniones de primaria, es importante hablar de las situaciones del desarrollo de los jóvenes y niños y cómo son estos aprendizajes y las consecuencias de aquel éxito que queremos ver en un proceso educacional en que participen los niños, aprendan y asistan de manera regular para obtener esos resultados. Algunas de las formas que vemos que une a los grupos de padres como grupos de juego que pueden ser informales, quizás que no se junten todos los días, pero puede ser una vez al mes, una vez cada 2 semanas, pero es algo que puede dar información y a la vez, de forma muy directa, construye las habilidades para ellos, para sus niños con actividades de aprendizaje y puede ser entretenido, se ponen muy participativos y participan de manera regular. También hemos visto otros enfoques ahora último de apps para padres y madres. Y UNICEF tiene Bebo, la app Bebo, y para un rango de 0 a 6, también 6 áreas diferentes como salud, nutrición, bienestar mental y por supuesto la agenda de aprendizaje. Lo que hace es que según la edad de los niños se pueden tener mensajes regulares, preguntar algunas dudas y tener ejemplos de juegos o actividades que pueden hacer. Normalmente usas y trabaja mejor esta app cuando participan los padres y practican estas actividades ellos mismos. Quizás la última sugerencia puede ser cuando ya hay un grupo en que se participa, es bueno ver cómo ellos quieren ejercer esa dirección y cómo pueden armar su propia agenda con el liderazgo político también y la provisión local y las autoridades que buscan mejorar la educación donde la hay o no la hay. Y es un papel importantísimo para poder asegurarse que estén funcionando y que pongan su parte para monitorear, apoyar estos comités de gestión de estos centros para cubrir esas brechas y también crear esa forma de ligar la comunidad con la cultura en los contextos que pueden ser un proveedor de servicios básicos que a veces no tenga el lenguaje y los padres pueden ayudar a estrechar esa brecha, trabajar con quienes dan el servicio y esos enfoques han funcionado bien. Estoy ansiosa por ver la próxima sesión para que sigamos aprendiendo. Lo dejo ahí. Gracias, Divya. Podemos seguir días y días conversando de esto, pero de verdad que debemos darle fin a esta parte del panel y pasar al siguiente panel. Muchísimas gracias por su participación, a los panelistas y también al público con sus comentarios y preguntas. Tengo el placer de presentar a Joa Case, que es para Global Partnership for Education,
líder temática de aprendizaje temprano, así que te damos la bienvenida. Muchas gracias, Margarita. Primero, gracias a todos nuestros participantes. Hemos visto ya en el chat que hay gente de todo el mundo con preguntas fantásticas, reflexiones. Muchas gracias por participar hoy, porque se siente lo que verdaderamente es un intercambio de un alcance largo. Y vamos con el segundo panel en que conversaremos de los recursos que se tienen en las sociedades y la participación comunitaria. Los tres son conectados y componentes esenciales de cualquier subsector ECC. En este cohorte hay proyectos diferentes y los socios esenciales realmente van implementando programas que son efectivos. Tenemos socios regionales, aliados que desarrollan plataformas distintas en Kix para dar apoyo con el conocimiento, el intercambio y tener realmente conversaciones muy detalladas de cómo enfrentar los desafíos en los subsectores, en las regiones, en los países, e incluso en asociaciones que son de país a país y facilita la colaboración. Hay visitas de los países para facilitar el aprendizaje en implementación de programas, consultas técnicas, como ya hemos escuchado de Melody, ejemplos de cómo Ghana apoyó a Sierra Leona y el taller de Bells que se hizo para diagnóstico que tuvo éxito. Una variedad de alianzas a nivel país entre los gobiernos, la sociedad civil, por KICS muestra cómo es de esencial para tener políticas nacionales que operan y vemos estas alianzas en el proyecto BELS, en los grupos técnicos nacionales, tal como se destacó en el primer panel, que es importante tener una agenda de educación de primera infancia y un grupo de partes interesadas diverso para promoverlo a nivel país. Y estos son ejemplos que han también mostrado que hay unas alianzas con el sector privado, porque en el sector privado se pueden explorar distintas oportunidades de financiamiento y llevar a cabo proyectos o enfoques de educación de primera infancia. Y también podemos meternos en una conversación mucho más profunda con las alianzas con padres, con las comunidades, que se ha comprobado que son esenciales y es una integración esencial para la sostenibilidad de estos programas. Y, por supuesto, la implementación de lo que son listos para jugar y el cohorte de investigación primaria que da la sostenibilidad financiera. Se agradece estos hallazgos y aprendizajes. Vamos a tener dos grandes panelistas. Escucharemos a ambos panelistas y muy similar al primer panel, haremos también una ronda de preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Y llamaremos cómo escalar las iniciativas para las escuelas, capacidad comunitaria y para adoptar un aprendizaje basado en juego. Ejemplos de Uganda, Zambia. Primero escucharemos a Robinson Mamboy, director del Departamento de Educación Primaria en la Escuela de Educación de la Universidad de Zambia, que nos va a mostrar los hallazgos generales del proyecto. Y también tenemos la fortuna de tener a la señorita Natasha Nangue, también profesora de Educación Primera Infancia, que está en la iniciativa de construcción de capacidad con KICS y en la University de Zambia en Educación de primera infancia. Vamos primero con nuestro primer panelista, señor Robinson. Por favor, cuéntenos cuáles son esos hallazgos clave de esta iniciativa de el proyecto de Zambia. Muchas gracias, señor moderador. Colegas, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Tal como se ha presentado, soy Robinson Mambue de Zambia. Trabajo como director del Departamento de Educación Primaria y somos los anfitriones de este proyecto de educación escolar. Un proyecto que, como hemos visto, participamos con la comunidad abierta de Zambia, las escuelas, la Universidad de Zambia y también la Universidad de Investigación en Uganda, la Universidad Makerere.
Esta investigación, si alguien me ayuda pasando las láminas, por favor. No estoy seguro si las diapositivas se están moviendo, pero sí, vamos a seguir igual. Entre las cosas, como pueden ver, queridos colegas, ya hablé sobre la implementación de los socios y lo que ven aquí es el objetivo. Nos enfocamos en aprendizaje basado en el juego, preparación escolar y gestión de transición. La investigación se llevó a cabo por 2 meses, con extensiones y objetivos, como siempre, reforzado por el proyecto de KICS para generar fortalecer capacidades y fortalecer las estructuras de coordinación. Muchas de las cosas se realizaron con los objetivos de la investigación, pero para mantener las cosas breves en este webinar, creo que básicamente nos vamos a enfocar en la involucración, en el involucramiento parental. Y ese es uno de los temas en los que se enfocó nuestra investigación, con el apoyo de padres y comunidades para la implementación de educación de primera infancia. Supervisando actividades, realizamos un número de actividades, recolectando data cualitativa y cuantitativa con visitas a terreno, visitamos a Uganda también y establecimos lo que un proceso en torno a lo que está sucediendo para generar información que pueda ayudar en la toma de decisiones. Y lo que pueden ver en la diapositiva, uno de los temas que emergió es que en términos del apoyo parental y el movimiento comunitario, era importante entender las percepciones que tenían los padres y las comunidades respecto a la educación de primera infancia. Había un tema también con el apoyo y el involucramiento, que básicamente era informado o influenciado por la percepción que existía en las comunidades. Respecto a la educación infantil, nos enfocamos también en el estado de la infraestructura y desarrollamos también pedagogías de aprendizaje basado en el juego, trabajando con los padres y los docentes que estaban involucrados en estos centros educacionales. De todos estos, nos dimos cuenta que enfrentar estos aspectos son la consecuencia en términos de entender la importancia de la educación de primera infancia y su efecto en las comunidades, la influencia, la percepción, la infraestructura, los temas pedagógicos. Todos estos son relevantes para que la implementación de estos programas de educación de primera infancia tengan éxito. Esto llevó entonces a sistemas, antes de esto, esto llevaba a sistemas educacionales que estaban con sustentos muy malos. Y la consecuencia es que, bueno, faltaba involucramiento de la comunidad en los centros educacionales. Y en este proceso de aprendizaje, enfrentamos también temas de vandalismo y robo. Con esto pudimos apreciar la importancia de la educación de primera infancia y fortalecer la percepción. También vimos que había una ausencia de ELSENT, lo que decimos aquí, que son estos temas de participación, de género y de educación especial. También había otros temas que vimos en terreno que emergieron nuevamente con los temas de género. Los temas de equidad de género era gestionado caían en los hombros de los profesores y había problemas comunicacionales en nuestros centros educacionales también. En general, las profesoras eran las que eran más afectadas. Más allá de estos temas de paridad también tuvimos que encontrar un balance. Entonces, alrededor de todos estos problemas, con esta información que teníamos, fuimos a ver qué es lo que podíamos hacer para enfrentar estos problemas como la percepción y la sostenibilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que hicimos fue usar estos descubrimientos de los que ya hablamos
y nos dimos cuenta que necesitamos fortalecer las sociedades, asociaciones entre comunidades con estos comités de escuelas comunales. Los padres, las escuelas, los comités, usando el modelo de hogar, escuela y comunidad. Los tres involucrados y trabajando en conjunto. Los padres, las comunidades, las escuelas. Se crea este comité, esta comunidad, para tratar de generar conciencia en la comunidad, para canalizar información y ayudar la coordinación de estos programas. También vinculamos estos comités con los ministerios y los funcionarios de los ministerios y fortalecer las capacidades. Aprendimos también que había un número de intervenciones del ministerio que no llegaban a las comunidades y con eso aprendimos que había que compartir con el ministerio las intervenciones para poder efectivamente realizar un trabajo relevante. Con esto entonces se comunicaban y se involucraban. La orientación de padres y comunidades en torno a la importancia de la educación de primera infancia. Hay problemas con el audio, es imposible continuar interpretando. Pero con esto pudimos aprender los factores clave. En términos de comunidad, había comunidades ya existentes que también fueron involucradas, se beneficiaran de las estructuras existentes. Con los beneficios estamos fortaleciendo eh, el sentimiento de pertenencia de las comunidades y las personas. La participación en las comunidades también creció como resultado de estas intervenciones y en esta última diapositiva vamos a ver las implementaciones de política. El modelo para fortalecer las escuelas, los hogares y las comunidades en torno a la educación de primera infancia fue llevado a colación y ahora mismo el ministerio está llevando a escala este modelo que diseñamos para fortalecer el involucramiento de las comunidades y la educación en primera infancia. Contribuimos también a esta investigación. Revisamos el currículum y se implementó un nuevo currículo para este año, especialmente basado en aprendizaje basado en el juego y en la capacitación docente. También revisamos los programas de diploma y fortalecimos los aspectos de estos y le estamos entregando más herramientas a los estudiantes. Muchas gracias. Podemos pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Mr. Robinson. Sé que es muy difícil resumir un trabajo tan enriquecedor en tan poco tiempo, pero creo que hizo un gran trabajo en esto. Creo que esto nos entrega los aspectos clave que podemos identificar en torno a los problemas que enfrentaron relacionados al involucramiento de las comunidades y la iniciativa de preparación escolar. Y también, por supuesto, los pasos tangibles que se tomaron para solucionar esto a nivel comunitario, después llevarlo a involucramiento subnacional con el gobierno y después llevando esta investigación a la creación de políticas y ver eh, cómo se desarrolló esto lo podemos ver más en la sesión de preguntas y respuestas, porque creo que es parte del gran éxito de este proyecto. Ahora me gustaría hacer una transición a Natasha, quien nos va a entregar una perspectiva muy valiosa como una docente involucrada en este proyecto. Su trabajo en identificar y hablar sobre los desafíos y los éxitos que han tenido en apoyar esta iniciativa de involucramiento comunal y familiar. Natasha, por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy profesora de primera infancia en Zambia. Eh, Formo parte de este proyecto y obtuve mi magíster gracias a este programa y muchas gracias nuevamente. Antes de que el programa formara parte de esto, teníamos muchos desafíos
cuando teníamos que entender el aprendizaje basado en el juego. Había mucha confusión alrededor de este tema, pero gracias al impacto que tuvo el proyecto ya tenemos una comprensión clara y ya tenemos programas de diplomado y de magíster que tienen un impacto muy positivo en las comunidades. También teníamos un desafío en que esto llegara a los hogares y en términos de preparación escolar, los padres no les gustaba mucho la idea eh, de este tema de educación de primera infancia. Querían que directamente fueran a la primaria, pero después de muchas conversaciones, como dijo el presentador anterior, educando a los miembros de la comunidad en torno a la importancia de la educación en primera infancia, ahora tenemos mucha gente que está a bordo con la idea. Tenemos centros también de educación de primera infancia que los benefician mucho y también tenemos miembros de la comunidad que están contribuyendo e involucrándose en el desarrollo de estos centros educacionales. Esto fue un desafío anteriormente porque ellos no veían que la educación de primera infancia, además del aprendizaje basado en juego, fuera necesario. Ellos querían que los niños fueran a la escuela, se sentaran, estuvieran escribiendo y después se fueran de vuelta a la casa. Pero gracias al proyecto, a este proyecto tenemos mejor infraestructura de aprendizaje, que lo que lleva a un acceso de educación de mejor calidad por toda Zambia. El proyecto realmente nos ha ayudado. El proyecto nos ha ayudado a empoderar este aprendizaje basado en el juego a diferentes niveles y también para los sostenedores y los beneficiarios. Como parte del programa y también como parte de la comunidad, he visto el verdadero impacto que tienen estos programas de aprendizaje porque nos han ayudado a entender las necesidades de los niños, aquellos con necesidades especiales y aquellos sin necesidades especiales. Con esto pueden aprender efectivamente y ser niños. Así que sí, el proyecto ha sido realmente útil y nos ha ayudado mucho porque ha ayudado a los padres a ver lo necesario que es desarrollar infraestructura, desarrollar el juego y usar materiales de aprendizaje para que los niños aprendan. Ahora los padres están muy involucrados porque siempre están preguntando, bueno, ¿cuál es el siguiente proyecto? ¿Cómo podemos ayudar? Ayudan también a limpiar las salas de clase, siempre están listos para ayudar y asegurarse de que las escuelas y los centros educacionales estén en buenas condiciones. Yo he participado en varias capacitaciones, tanto para padres como para docentes, y es muy lindo ver sus rostros, cómo se iluminan cuando ven los beneficios del juego en el aprendizaje. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Joa. Muchas gracias, Natasha. Vamos a hacer una transición ahora a las preguntas y respuestas, pero me encantaría tomar ventaja de esto para profundizar un poco en lo que estabas diciendo, porque creo que es muy importante. Estabas diciendo que el desafío era hacer que los padres y los cuidadores la importancia de la educación, no solo en términos de niños en la escuela, sino también crear un mejor ambiente en el hogar. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos? ¿Cómo fue que lo hicieron? ¿Cómo eran las conversaciones? ¿Eras tú yendo puerta a puerta, hablando con las familias, hablando con los padres? ¿Cómo fue que lograste esto? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en torno a los métodos más efectivos que le podrías recomendar a las otras personas en este webinar? La mejor estrategia como docente de primera infancia para que los padres y las comunidades entiendan. Muchas gracias. Bueno, en un principio teníamos que usar un método distinto en mi sala de clases y fuera de la sala de clases. Tenía que ser más basado en el juego, teníamos que mejorar el área de juego para mostrarles y decir, esto es lo que estamos haciendo aquí. Y luego desde ahí, siguiendo a los niños a las salas de clase, también haríamos visitas a las casas con los padres a los que no parecían estar interesados. Después, una vez conversado, ellos se mostraron interesados y de hecho motivaban a otros padres también a participar y participar en las reuniones para hablar del aprendizaje basado en el juego. Entonces fue con un efecto de cascada. Desde las visitas a hogares, también terminamos teniendo reuniones normales con los padres en el centro escolar, que incorporaban el proyecto de construir más educación.
Los padres empezaron a venir más seguidos a las reuniones, discutían maneras de mejorar el centro escolar y también mejorar el área de juego para los niños y sus ambientes, el ambiente del hogar también, que llevaba también a más aprendizaje basado en el juego. Muchas gracias, Natasha. Esto fue muy útil. Es un ejemplo muy tangible de cómo este método se vería. Y bueno, para seguir con una pregunta más y tal vez también una pregunta para el señor Robinson, pero ¿fuiste capaz de en tu trabajo? Había muchas preguntas ahora en el chat en torno a este tema de inclusión y niños con necesidades. ¿Esto fue algo que, a lo que pudiste enfrentarte para apoyar la integración de los niños que normalmente son excluidos de estos servicios? Sí, gracias. En realidad ya estábamos teniendo un movimiento para incluir a niños con necesidades especiales, tanto física como mentalmente, porque hemos identificado que es un tema de amplia envergadura, que su conciencia está aumentando mucho en Zambia. A través del proyecto tuvimos un caso de un niño en una silla de ruedas que también fue permitido que viniera y participara en la mayoría de las actividades y asegurarnos de que el niño estuviera cómodo durante ciertas actividades y improvisábamos realizando actividades más amigables y acogedoras para él, para que se sintiera que es parte del grupo. Usaríamos juegos de pelota al exterior, pero siempre asegurándonos de que pudiera participar. Y también tuvimos algunos encuentros con eh, niños con autismo también, que también eran motivados y siempre nos dábamos cuenta, estábamos pendientes de en qué lugares estaban cómodos o no. Y al hacer esto, pudimos incorporar a los niños con necesidades especiales, con aquellos que aparecen también aprender de manera más lenta. Pudimos identificar distintas maneras para que formaran parte del sistema de aprendizaje con diferentes materiales y involucrarlos en más actividades, como poder pintar o también poder jugar. Esto también nos ha podido ayudar a motivar a los niños de todos los contextos para que participen en la sala de clases. También está el baile y el canto, eso también les gustaba mucho. Muchísimas gracias, Natasha. Estaba viendo los comentarios, hubo uno fantástico que hay tantos cuesta mantener el seguimiento, pero dice, los profesores son los que hacen los cambios. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias por compartirnos tu reflexión, gracias por el trabajo que están haciendo y felicitaciones en en tu maestría, porque creo que sin duda va a ser un uso maravilloso. Y pasemos a la pregunta para el señor Robinson. Hay una parte clave de esta historia que pienso que fue tan importante, que es que este proyecto en acelerar el tener preparadas las escuelas, que lo toma el ministerio y después lo escalan. ¿Cuáles fueron los puntos críticos para elaborar la investigación y los hallazgos que vinieron de esta investigación de Kix para ayudar a informar el proceso y finalmente ayudar al gobierno a que se involucrara y creyera en este enfoque basado en la comunidad y escalarlo? ¿Cuáles son algunos de los puntos de entrada que ya has destacado, pero para que nosotros podamos saber dónde enfocar el tiempo y energía cuando hay pruebas y datos que vienen emergiendo de la investigación tal como lo han hecho ustedes? Muchas gracias. Uno de los problemas que considero o temas que dan la fortaleza al proyecto es que finalmente para quienes arman las políticas tienen que considerar la sostenibilidad de la investigación, porque hay una investigación que estamos haciendo que invita a los especialistas en sus visitas a terrenos, también especialistas del ministerio, cuando hay eh, aprendices con necesidades especiales y que puedan ver ellos mismos cuál es el estado de lo que está ocurriendo en estas comunidades. Hay opciones cuando hay personas con discapacidades y lo que hemos visto involucra a que en diferentes niveles quienes arman las políticas pueden reclutar profesores, crear la capacidad y asegurar a las comunidades, los profesores dándose cuenta de lo que estamos dándole a las comunidades.
A veces esos niños se esconden en sus casas y no van a tener la ayuda si no van a uno de estos centros. Y eso, cuando ellos participan, ayudó. Ahora, también tener un simposio nacional como lo hicimos, porque lleva a todos los que cooperan, el ministerio mismo, los directores de educación de los centros de datos del simposio nacional, los parlamentarios, también gente del ministerio, los miembros del parlamento son invitados porque como punto de entrada necesitamos que ellos vean la implementación de políticas cuando se suman. Encontramos que así es más fácil que vean que estas herramientas y hallazgos les permiten agradecer lo importante que es para la comunidad, a los cuidadores, a padres y madres cuando hay que sostener la implementación. El gobierno a veces es difícil de alcanzar y tenemos que administrar todas estas áreas. Hay que publicar, hemos hecho ya 5 publicaciones de investigaciones sobre investigaciones que pueden enseñar creando 4 resúmenes de políticas de esa investigación que hemos hecho y podemos compartir esos 4 puntos que destacan las áreas clave. Concentrarse en infraestructura, en la necesidad de tanto padres y madres como comunidades. Y de hecho, una de las fortalezas, lamentamos que en este momento se nos ha congelado la imagen y perdimos el audio. Por lo que tenemos que sostenernos en lo que los líderes tradicionales han hecho y enfatizamos esas comunidades de padres y madres y comunidades escolares, pero los líderes tradicionales fueron capaces de hacerlo y movilizarse al centro. La idea de que mejore la seguridad, que no haya vandalismo con una buena infraestructura, también ha sido anunciada. Y así hablamos con los padres, que es lo que nos hemos dado cuenta con nuestros colegas. Por ejemplo, hay vandalismo en algunos centros comunitarios y al principio fue difícil y fracasó. Eso ha cambiado en este momento. Algunos de estos centros están apoyados por el proyecto con visitas oficiales del ministerio. Y lo que vemos ahora es que se invita al gobierno y se aprende de un proyecto y podemos agradecer. Lamentamos que se pierde temporalmente el audio. Trataremos de seguir la secuencia más lógica. Espero haberte dado una respuesta. Señor Robinson, sí, perdimos algunos probablemente valiosos comentarios, pero en general pudimos obtener su respuesta. Muchas gracias. Nos has dado una visión paso a paso de cómo pudieron elaborar basándose en el diálogo sobre las políticas basadas en la investigación. Y la gente quiere saber más de este proyecto, cómo se vincula a los informes según lo que leemos en el chat. Gracias por esta contribución enriquecedora. Vamos a hacer desde mi lado algunas reflexiones breves sobre el panel y el aporte del señor Robinson, como también Natasha. Esto nos habla de cuán importante es asegurar que las familias y las comunidades nos muestran una estrategia nacional cuando la desarrollamos para la educación de primera infancia. Esas voces, cuando llegamos al nivel de diálogo de políticas, no está incluido a veces y finalmente crea temas de sostenibilidad y sentido de propiedad. ¿Cómo involucramos a las partes interesadas en un proceso de desarrollo de esta estrategia? Hay que pensar en esto. Creo que en este proyecto nos da un ejemplo tangible de cómo se puede lograr. También pienso que es importante que recordemos que también lo destacó alguien, que si quisiéramos
realmente promover el desarrollo holístico de los niños y su aprendizaje no ocurre con un acceso a alta calidad y también programas de educación de primera infancia, sino deben ser complementados como un ambiente que lo permita en el hogar. Siempre recordemos que tiene dos lados. No solo podemos enfocarnos en los centros de aprendizaje porque estaríamos perdiendo un 50% de la ecuación. Este programa y lo que hemos escuchado de Natasha habla de la importancia de hacer participar a los padres para que entiendan el valor del aprendizaje, cómo puede facilitarse por medio del juego. No tienes que ser un profesor formal, es una cosa de aprender mensajes que son formas tangibles de lograrlo y cómo aseguramos que ese mensaje a nivel comunitario es crítico y realmente depende de una forma en que se haya capacitado bien y hacerlos participar como fuerza laboral, como Natacha muy bien explicó, sin invertir en profesores de educación de primera infancia. Alguien puede cubrir la necesidad de jugar ese rol a nivel de padres, líderes comunitarios, alentar a los niños y también a los padres a entender la importancia de crear un ambiente así en el hogar, porque es esencial también. Así que realmente pienso que necesitaremos ver cómo vamos viendo el desarrollo de tener una disposición de educación preparada a nivel nacional, subregional, también, si no decir lo más importante, local. Una coordinación con una participación de partes interesadas de grupos diversos, especialistas en educación de primera infancia, representantes multisectoriales, no solo de educación, la sociedad civil, profesores, docentes, padres, cuidadores, integrantes de la comunidad y finalmente los niños mismos, porque también a veces se aprende de par a par. Y muchas gracias a todos por esta enriquecedora conversación, a todos quienes han participado online con sus grandes preguntas y comentarios. Con esto, yo hago la transición ahora, traspasando a Jopap, el Senior Research Specialist, especialista de investigación senior de la Fundación Lego, que aporta con Kicks en lo que es aprender basándonos en el juego y la preparación escolar. Jill, vamos contigo. Muchas gracias, gracias por las presentaciones y su participación. Para los materiales que Sofía ha puesto en el chat, en lo que es el sitio web de Kicks, con lo que es aprendizaje temprano, un informe de síntesis también de un proyecto de investigación del último cohorte. En el 2021, la Fundación Lego y los socios globales para la educación incluyen una colaboración dentro de la iniciativa KICS, reconociendo una visión compartida para asegurar la calidad de la educación a todos los niños. Y en el corazón de esta visión está un enfoque profundo en la calidad, ya sea por capital, inclusión, resultados de aprendizaje o promover pedagogías basadas en el juego para apoyar a los niños en su desarrollo y aprendizaje. Una colaboración que fue la primera de su tipo para nosotros y el aprendizaje práctico se compartió en los dos seminarios web con la calidad del SD en la sostenibilidad. Y hemos visto que el éxito que ha tenido esta iniciativa que incluye pedagogías o las que se basan en pedagogías con el juego incluido, cuando los gobiernos, los educadores, los padres y las comunidades participan, fomentándola y teniendo el sentido de propiedad de las iniciativas, se integran a nivel de sistemas educacionales nacionales, adaptando los currículos a los contextos locales para tener recursos amistosos para el usuario y elevarlos como tecnología para un acceso mayor de manera colectiva demuestra lo inclusivo que pueden ser las estrategias impulsadas con contexto para dar un cambio significativo y duradero. Y por supuesto, cuando aprendemos jugando, continúa siendo un esfuerzo que incluye a los aliados que se pueden beneficiar todos de una experiencia sostenible, importante, entretenida, basadas en la realidad local y apoyadas por sus propias comunidades. Muchas gracias por este día. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y nos estaremos viendo en el próximo webinar. Que tengan un hermoso día. Adiós.